Yo, Eliana, siempre fui de la Ciudad de México, de su bullicio y su asfalto. La idea de un fin de semana en una hacienda era ajena a mí, pero a Sofía, mi amiga, es imposible decirle que no. Ella me convenció de ir a San Miguel de Allende. Eliana, sal de tu burbuja, me dijo, mientras me hablaba de su primo Mateo, un chico tranquilo y lector. No le di mucha importancia, solo buscaba un escape. Al llegar a la hacienda del santuario, me sentí en otro mundo. El aire puro y el sonido de los grillos me daban la bienvenida. El lugar era rústico y hermoso. Sofía me guió a mi habitación, prometiendo una vista que me dejaría sin aliento. Pero lo que me dejó sin aliento fue Mateo. Lo encontré bajo un árbol, con una camisa de lino y una sonrisa discreta. Así que tú eres la famosa Eliana, dijo con su voz calmada. Me sentí intrigada. El segundo día, Sofía propuso una cabalgata. Me sentí ridícula en mi vestido de algodón con estampado de bugambilias, completamente inadecuado para la ocasión. Mateo, al verme, se acercó con una sonrisa enigmática. No serías la primera en montar con falda, bromeó, y yo le lancé un desafío. Me ofreció su mano para ayudarme a subir al caballo, y su tacto firme me hizo sentir una corriente. El paseo comenzó. Me sentía torpe, expuesta, pero Mateo me tranquilizó. Relájate, me dijo, los caballos sienten cuando estás tensa. Él cabalgaba con una gracia natural, como una extensión del animal. Paramos en un mirador con vistas espectaculares. Al bajar, Mateo me ofreció su mano de nuevo. Por un instante, nuestras miradas se encontraron y sentí que el tiempo se detenía. Más tarde, Sofía nos sentó a descansar y preguntó si yo estaba soltera. Mateo intervino, defendiéndome, y me di cuenta de su sinceridad. Mientras el sol se ponía, compartimos un momento de silencio, observando la belleza del paisaje. Aquí el atardecer no está bloqueado, le dije, y él respondió, aquí es donde todo se detiene. Mi corazón dio un vuelco. Esa noche, fuimos a una laguna. Sofía nos dejó solos. El silencio entre nosotros era un idioma nuevo. Sé lo que Sofía está intentando hacer, dije. Y la verdad es que no me parece mal, respondí, sincera. Es extraño sentirse tan a gusto con alguien a quien apenas conoces, confesó él. Me acerqué, tomé la iniciativa y lo besé. Al separarnos, me tomó de la mano y me guió de regreso. Pero no regresamos a la hacienda. Nos detuvimos frente a un viejo granero. Quiero enseñarte algo, susurró. Entramos. La luz de la luna se colaba, creando un ambiente íntimo. Este es mi rincón favorito, dijo. Me sentí especial. Me acerqué y lo besé de nuevo. Este beso fue diferente, más profundo, más urgente. En ese lugar escondido, nos perdimos en el momento, rodeados solo por la promesa de algo nuevo. El camino de vuelta a la hacienda fue cargado de expectativa. Él me sujetaba la mano con firmeza. Eres más de lo que esperaba, Eliana, me dijo. Tú también, admití, sabiendo que este fin de semana lo cambiaría todo. El camino de regreso a la hacienda se sintió diferente. Mateo y yo caminábamos en un silencio cómodo, con las manos entrelazadas. La luz de la luna nos iluminaba, y cada paso parecía cargado de un significado nuevo. Ya no éramos dos extraños, éramos dos personas descubriendo algo inesperado. Cuando llegamos, Sofía nos esperaba en el porche con una sonrisa pícara. Se tardaron, dijo, alzando una ceja. Se perdieron, ¿verdad? Solo estábamos disfrutando de la luna, respondió Mateo con una naturalidad que me dejó sin palabras. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía avergonzada ni incómoda. Estaba feliz, y me di cuenta de que su mano en la mía era la razón. La mañana siguiente amaneció con un sol radiante, y me desperté con una sensación de ligereza.
El vestido de bugambilias que había llevado el día anterior ya no me parecía una prenda de turista, sino un recuerdo de nuestra primera aventura. Me puse un top de seda blanco con un escote sutil y unos pantalones anchos de lino, que me daban libertad para moverme. Quería sentirme cómoda, pero también bonita, una versión de mí misma que la ciudad rara vez veía. Sofía tenía un nuevo plan, un picnic junto a un lago escondido. Mateo se ofreció a llevar la canasta y nos guió por un sendero sinuoso, mientras el sol se filtraba entre las hojas de los árboles. El sendero era estrecho, y a veces tenía que caminar detrás de él. Su cercanía me daba una sensación de seguridad, pero también hacía que mi corazón se acelerara. Cuando llegamos al lago, me quedé sin aliento. El agua era cristalina, rodeada de árboles y flores silvestres. Es uno de mis lugares favoritos, dijo, notando mi asombro. Es como un santuario, lejos de todo. Mientras extendíamos el mantel, Sofía sacó la comida, pan casero, queso fresco, y frutas de temporada. Mateo y yo nos sentamos uno frente al otro, nuestras piernas casi tocándose. Hablábamos de todo y de nada, de mis sueños en la ciudad y de sus pasiones en el campo. Me contó sobre su amor por la equitación y los caballos. Me di cuenta de que, bajo su exterior tranquilo, había una profundidad que me atraía. Me gusta cómo te ve el sol, me dijo de repente, su voz baja y suave. Mis mejillas se encendieron. Me sentí completamente vulnerable y, al mismo tiempo, extrañamente segura. Se inclinó y me apartó un mechón de pelo de la cara. Su tacto fue tan delicado que sentí una descarga. Sofía, siempre atenta, interrumpió con una idea. Vamos a meternos al lago, exclamó, ya quitándose la ropa. Me quedé helada. Nunca había sido del tipo aventurero, y menos con un vestido tan bonito. Mateo lo notó. No tienes que hacerlo si no quieres, susurró. Pero algo en mí quería. Quería vivir este momento, sin miedos ni reservas. Me quité el top y me quedé en mi sujetador de encaje blanco. Las gotas de sudor se deslizaban por mi piel, y el aire fresco me dio un escalofrío. Me sentí expuesta, pero también liberada. El agua estaba tibia, y nadamos los tres, riendo y jugando. La falda de Sofía, empapada, se pegaba a su cuerpo, revelando su silueta. Yo sentí que el agua fría del lago me envolvía. Fue una sensación extraña, sensual y liberadora al mismo tiempo. Cuando salimos, el sol me secó la piel. Me senté en una roca, observando a Mateo. Su cuerpo, cubierto de gotas de agua, brillaba bajo el sol. Me miró y sonrió. Había algo en su mirada que me hizo desear estar a solas con él. Esa noche, el aire se volvió fresco, pero la hacienda se sentía cálida. Después de la cena, Sofía, con una sonrisa cómplice, anunció que tenía que hacer una llamada. Nos quedamos solos en la terraza. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. ¿Qué estás pensando?, preguntó Mateo. En lo diferente que es la vida aquí, respondí. En lo fácil que es respirar. En lo fácil que es estar contigo. Se acercó, se sentó a mi lado y entrelazó sus dedos con los míos. El contacto de su piel cálida me hizo sentir una corriente eléctrica. Me miró con esa intensidad que me derretía por dentro. Tú eres la que hace que sea fácil, susurró. Se inclinó y me besó. Este beso fue más lento, más profundo, más íntimo. Me acarició la mejilla, bajando su mano por mi cuello y hombro. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Me sentí completamente perdida en ese momento, en la seguridad de su abrazo. El aire fresco de la noche, el sonido de los grillos, el aroma de las flores. Todo se fusionó en una sinfonía de sensaciones. Me gustas, Eliana, me confesó con una voz tan suave que casi no la escuché. Mucho. Tú también me gustas, Mateo, le respondí, mi voz apenas un susurro.
Más de lo que imaginaba. Esa noche, la hacienda se convirtió en un santuario solo para nosotros. La noche nos envolvió en su manto estrellado, y la magia de la hacienda parecía multiplicarse. Mateo y yo nos quedamos en la terraza, perdidos en una conversación que se sentía como una danza íntima. Hablamos de nuestros miedos, de lo que nos hacía reír, de las pequeñas cosas que nos definían. Me contó sobre su deseo de restaurar la hacienda y convertirla en un santuario para los caballos, mientras yo le confesaba mi secreta pasión por la fotografía de la arquitectura urbana, algo que mi vida de abogada en la Ciudad de México no me dejaba explorar. Era como si cada palabra nos uniera más. El aire se tornó más fresco, y Mateo, con un gesto tierno, se quitó su suéter de punto y lo puso sobre mis hombros. El aroma a él, una mezcla de tierra mojada, caballo y algo dulce, como vainilla, me envolvió por completo. Cerré los ojos, disfrutando de la sensación. Era una intimidad tan simple, pero tan poderosa. Me sentí completamente vulnerable y, al mismo tiempo, extrañamente segura. Deberíamos ir a la biblioteca, sugirió, levantándose con una sonrisa. Es mi lugar favorito. Me guió por los pasillos de la hacienda, cuyas paredes de adobe se sentían frías al tacto. La biblioteca era un rincón acogedor, con estanterías de madera que llegaban hasta el techo, repletas de libros antiguos. Un fuego crepitaba en la chimenea, iluminando el espacio con una luz cálida y anaranjada. El aroma a papel viejo y a madera me llenó los pulmones. Era un lugar sagrado para los amantes de la lectura. Me di cuenta de que este era un gesto muy personal para él, me estaba mostrando un pedazo de su alma. Me senté en un sillón de cuero desgastado, y él se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Me habló de sus autores favoritos, de los poemas que lo habían marcado. Me leyó algunos versos de un viejo libro de Neruda. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, susurró, sus ojos fijos en mí. Mi corazón se aceleró. Era una declaración, una confesión, un susurro en la oscuridad que me decía que él también sentía lo mismo. En un momento, me levanté y fui a una estantería. Mis dedos se deslizaron por los lomos de los libros, una colección de títulos de todo el mundo. Me sentí atraída por un libro en particular, con una portada de cuero desgastado. Lo abrí y encontré un fetiche que no esperaba. Era un poema escrito a mano. Mi abuelo lo escribió para mi abuela, me explicó Mateo, notando mi fascinación. Es un poema sobre el olor a cuero, el olor a su ropa, el olor de su piel. Él siempre decía que el amor era más fuerte que cualquier perfume. Me quedé en silencio, tocando las letras con mis dedos. De repente, Mateo se levantó y se acercó a mí. Me tocó la nuca y su pulgar acarició la piel. También me gusta el olor a tu piel, Eliana. El olor a flores silvestres y a ciudad. Es una combinación extraña, pero muy sexy, susurró. Su voz, tan cerca, me hizo temblar. El deseo era palpable, flotaba en el aire. Sus manos se movieron de mi nuca a mis hombros, y luego a mi espalda. Me sentí una fuerza magnética, y no pude evitar inclinarme hacia él. Los besos que siguieron fueron más urgentes. Me sentí completamente atrapada en ese momento. Me di cuenta de que mi vestido de seda, que se sentía tan delicado, era una extensión de mi piel, y sus caricias sobre la tela eran un preludio a algo más. Con un movimiento suave, me levantó y me sentó sobre su regazo en el sillón. Las piernas de Mateo estaban abiertas, y yo sentía su calor, la fuerza de su cuerpo. La tela de mi vestido se subió un poco, revelando mis muslos, y su mano se deslizó por mi pierna. El roce de su mano sobre mi piel me hizo sentir un escalofrío. El fuego de la chimenea proyectaba sombras en el sillón, creando un ambiente íntimo, casi irreal. No voy a dejarte ir, susurró, su voz ronca de deseo. No quiero que me dejes ir, le respondí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No se dio prisa. Cada caricia era una promesa, cada beso,
Una confesión. La intimidad no estaba solo en nuestros labios, sino en la forma en que nuestras almas se entrelazaban. Cuando el fuego comenzó a apagarse, nos quedamos en silencio, abrazados, sintiendo el calor del otro. La noche en la biblioteca, rodeados de historias y poemas, se había convertido en nuestra propia historia. Salimos de la biblioteca, con las manos entrelazadas, y subimos las escaleras que nos llevaron a mi habitación. No se dijeron palabras. Todo estaba claro. El resto del fin de semana pasó como un sueño. Cada momento con Mateo se sentía como una revelación, un nuevo capítulo en una historia que no sabía que necesitaba escribir. Me desperté el último día en su habitación, el sol filtrándose por la ventana y pintando las paredes de un tono dorado. Me sentía tan cómoda y en paz que por un momento olvidé mi vida en la ciudad. Él me miró con una ternura que me hizo sentir que era la única persona en el mundo. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, y me di cuenta de que Mateo había bajado a la cocina, como si el simple acto de cuidarme fuera la cosa más natural del mundo. Cuando bajé, lo encontré preparando el desayuno. Llevaba solo unos jeans y su torso desnudo brillaba con la luz de la mañana. Me quedé parada un momento, admirando la fuerza de su cuerpo, la forma en que su pelo caía sobre su frente. Se dio la vuelta y me sonrió. «Buenos días, bella durmiente», dijo, su voz ronca de sueño. Me sentí completamente vulnerable, pero en sus ojos no había juicio, solo una calidez que me invitaba a quedarme para siempre. Ese día fue diferente, más tranquilo. Paseamos por la hacienda, visitando los establos y los jardines. Mateo me enseñó a alimentar a los caballos, y me di cuenta de la pasión que sentía por esos animales. Me mostró a Caramelo, el caballo que monté el primer día, y me confesó que se había preocupado por mí todo el tiempo. Tenía miedo de que la ciudad te dejara caer, dijo, sus ojos fijos en los míos. Me reí, pero sabía que no bromeaba. La ciudad podía ser un lugar difícil, pero él era un refugio. El tiempo se agotaba, y la sensación de despedida era una sombra que se cernía sobre nosotros. Al atardecer, nos sentamos en el porche, observando el sol teñir el cielo de colores anaranjados y púrpuras. Sofía se había ido a empacar, dejándonos solos una vez más. «No quiero irme», le dije, mi voz apenas un susurro. Él me tomó de la mano y la besó. «No tienes que hacerlo». Mi corazón dio un vuelco. Tengo que volver a mi vida, a mi trabajo, a mi realidad. Esta también es tu realidad, Eliana, me respondió. O puede serlo. No tienes que elegir una sola. Me quedé en silencio, pensando en sus palabras. Él tenía razón. Mi vida no tenía por qué ser en blanco y negro. Pero una parte de mí tenía miedo. Miedo de lo que esto significaba. Miedo de lo que había encontrado. Miedo de perderlo. Nos quedamos en silencio, disfrutando de los últimos momentos. La noche se volvió fría, y me acurruqué contra su pecho. Pude sentir su corazón latiendo con fuerza, y el ritmo me tranquilizaba. Pase lo que pase, susurró, siempre voy a recordar estos días contigo. Sus palabras me hicieron llorar. Lágrimas de felicidad y de miedo a la vez. Yo también, Mateo, le respondí, mi voz quebrada por la emoción. Cuando Sofía apareció para decirnos que ya era hora de irnos, me puse de pie. El frío de la noche me golpeó de repente, y me di cuenta de que era el frío de la soledad. Mateo me abrazó, y su calor me envolvió. Te llamaré, me prometió, y yo solo pude asentir. Me subí al coche, y vi cómo él se quedaba allí, parado en el porche, una silueta en la oscuridad. Sofía me miró de reojo, pero no dijo nada. Sabía lo que había pasado. Yo miré por la ventana, viendo cómo la hacienda se alejaba cada vez más, hasta que solo era una pequeña luz en la inmensidad del campo. De vuelta en la ciudad, mi departamento se sentía vacío. El silencio era insoportable,
y cada esquina me recordaba a la paz y la tranquilidad que había encontrado en la hacienda. Mi vida se sentía plana, sin vida. Sabía que no podía volver a la normalidad, que algo en mí había cambiado para siempre. La ciudad me recibió con su habitual indiferencia. El sonido de los claxones se sentía más estridente, la gente en la calle, más distante. Mi departamento, que antes era mi refugio, se había convertido en una prisión. Cada rincón me recordaba a mi vida anterior, a la que ya no pertenecía. La primera noche, me senté en el balcón, mirando las luces de la ciudad, y sentí un vacío inmenso. El recuerdo de Mateo, de su risa, de sus caricias, era lo único que me hacía sentir viva. La semana siguiente fue una tortura. Intenté volver a mi rutina, pero todo se sentía sin sentido. Mi trabajo, mis amigos, mis planes. Nada me llenaba. Esperaba una llamada de Mateo, y cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón se aceleraba. Pero el teléfono se quedó en silencio. Un silencio ensordecedor que me hacía dudar de todo lo que habíamos vivido. ¿Fueron solo 3 días de fantasía? ¿Fui yo la única que se enamoró? La ansiedad se apoderó de mí. No podía dormir, no podía comer. Mi mente se inundaba de preguntas. Intenté llamarlo, pero su número no contestaba. Le envié un mensaje, pero no hubo respuesta. Sofía, mi amiga, me notó rara y me invitó a tomar un café. Eliana, ¿qué te pasa? Pareces un fantasma, me dijo. Le conté todo. El miedo, la incertidumbre, el vacío. Ella me miró con una compasión que me rompió el corazón. Él está en la hacienda. No hay mucha señal por allá, a veces se va por días. No te preocupes, intentó tranquilizarme. Pero yo no podía. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de silencio. Y cada día que pasaba, mi esperanza se desvanecía un poco más. Empecé a convencerme de que había sido un error, de que la magia de la hacienda había sido solo eso, magia. Un hechizo que se rompió en el momento en que me subí al coche. Fui una tonta al creer que un hombre como él, tan libre y tan conectado a la naturaleza, se fijaría en una chica de la ciudad como yo. Una tarde, decidí que no podía seguir así. Tenía que volver. No para buscarlo, sino para entender. Para cerrar ese capítulo y poder seguir adelante. Compré un boleto de autobús a San Miguel de Allende. No le dije a Sofía, ni a nadie. Solo tomé mi bolso, llené mi mochila con lo necesario y salí de mi departamento. No sabía qué me esperaba, pero sabía que tenía que hacerlo. Tenía que volver a ese lugar, a ese santuario. Llegué a la hacienda al anochecer. El portón de madera estaba abierto, y la luz de la luna iluminaba el camino. El corazón me latía a 1000 por hora. Me bajé del taxi y caminé lentamente hacia la casa principal. La luz estaba encendida, y pude ver a los abuelos de Sofía cenando. Me quedé parada un momento, sin saber qué hacer. ¿Y si él no estaba? ¿Y si me había olvidado? De repente, una silueta familiar apareció en la puerta. Era él. Estaba allí, parado en el porche, con el mismo suéter de punto que me había dado. El corazón se me detuvo. Me miró, y sus ojos se abrieron de par en par. Eliana, susurró. Su voz era un eco de la noche. Corrí hacia él, sin pensarlo. Y él corrió hacia mí. Nos abrazamos, con una fuerza que me hizo pensar que no me dejaría ir nunca. Pude sentir el calor de su cuerpo, el olor a campo y a él. No contestabas mis llamadas, le dije, llorando. Pensé que... Lo sé, mi amor, me interrumpió, acariciando mi pelo. Lo sé. El teléfono se me rompió, y he estado arreglando una parte de la hacienda que se inundó. Quería sorprenderte, Eliana. Quería ir a la ciudad y llevarte una sorpresa, me dijo,
y en ese momento, mi corazón se rompió por completo. Mis miedos, mis inseguridades, mi dolor, todo se desvaneció. Nos quedamos así, en silencio, abrazados. Sentí la paz que tanto había buscado. Estábamos en nuestro santuario. Pero la historia no termina aquí. Mientras él me contaba lo que había pasado, una camioneta se detuvo frente a la hacienda. Un hombre alto y robusto, vestido de traje, se bajó y se dirigió a nosotros. Señor Mateo, dijo con una voz grave. Disculpe que lo moleste, pero su padre nos envió. Tenemos que hablar sobre la hacienda. Mateo se puso pálido, y su mano en la mía se puso tensa. Yo no tengo padre, le respondió. El hombre sonrió, una sonrisa fría y calculada. Si lo tiene, señor. Y ha venido a llevarse la hacienda. El aire se volvió pesado. El ambiente mágico que habíamos creado se rompió en 1000 pedazos. Miré a Mateo, y en sus ojos, vi miedo, preocupación y dolor. Y en los míos, él vio la misma preocupación. La historia que habíamos construido en 3 días, llena de magia y amor, ahora estaba a punto de colapsar. La paz que había encontrado en él estaba en peligro. Y yo, que había escapado de mi realidad, ahora estaba en medio de un drama que no entendía, pero que sabía que tendría un gran impacto en nuestras vidas. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era el verdadero padre de Mateo? ¿Y qué pasaría con la hacienda? Esta era solo la primera parte de una historia que apenas comenzaba.